Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Bien. Pues qué bueno ver un buen grupo esta noche en la casa de Dios. Gracias por llegar todos. Yo sé que todos tenemos días ocupados. ¿O hay alguien que no tuvo un día ocupado hoy? No, ¿verdad? Todos tenemos muchas cosas que hacer, niños para cuidar, trabajos que cumplir, pero no hay mejor manera de terminar el día que en la casa de Dios, volviendo a tranquilizarnos, reorientarnos, ¿verdad? Desintoxicarnos, podríamos decir. Esta noche y las siguientes veces que me puedo tener el privilegio de predicarles, quisiera comenzar un pequeño estudio bíblico acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es mi libro favorito en la Biblia. De todos los libros que me gustan, y todos son buenos libros, ¿verdad? Pero Apocalipsis es mi libro favorito. Y pues vamos a estar estudiando un poco acerca de la escatología. La escatología es el estudio, la doctrina bíblica de las últimas cosas. Eschatos es la palabra griega que significa lo último. Así no queremos estar eschatos en la fila de la pulpería, ¿verdad? De último. Pero la escatología es la doctrina bíblica acerca de las últimas cosas. Quizá usted dice, hermano, ¿por qué nos vamos a preocupar de cosas que ni han pasado, verdad? Mejor preocupémonos de lo que tenemos por delante. La doctrina, hermanos y amigos, es muy importante. La doctrina muchas veces podemos pensar que es algo aburrido. No, mejor hable del noviazgo, dicen algunos jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de doctrina? Pues doctrina, simplemente en la Biblia la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, en realidad toda predicación y enseñanza debe de tener doctrina. Y es importante saber qué va a pasar en el futuro porque afecta qué voy a hacer hoy. Lo que yo sé va a pasar o no va a pasar afecta hoy qué decisiones voy a tomar. Para ustedes jóvenes debe afectar con quién se va a casar. Para ustedes buscando empleo debe afectar de qué va a trabajar, dónde va a estudiar, cómo va a dirigir su vida diaria. Eso todo puede ayudarnos a cumplir la doctrina. Y vamos a estar hablando esta noche acerca de varias cosas aquí del libro de Apocalipsis. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis. Y de hecho el nombre también, Apocalipsis, es una palabra poca extraña. Y si no me equivoco, viene de la palabra latina, también significando lo último. Lo último. Apocalipsis capítulo 1, pueden permanecer sentados, pero vamos a estar leyendo versículos 1 al 8. Aquí usted puede seguirme con su vista. Dice la palabra de Dios aquí, Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es,
y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Bendiga ahora la predicación de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues si tienen algo para tomar notas, le animo quizás a tener algo a escribir. Tengo varias cosas que voy a mostrar aquí en la pantalla. Es mi primera vez haciéndolo así, entonces vamos a ver si no la regamos, ¿verdad? Pero quizás algunas cosas que vamos a ver esta noche pueden servirle y sería bueno anotar estas citas para recordarlos. Hermanos, aquí el libro de Apocalipsis es mayormente profecía. De hecho, más de un cuarto de la Biblia, cuando fue escrito, fue profecía. Y oigan esto, solo casi la mitad de las profecías que se han dado se han cumplido. Y mucho de lo que está en Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Y pues estamos aquí, la Biblia lo llama Apocalipsis. Otro nombre que le podríamos dar al libro es la revelación, no de las cosas últimas, no de las cosas venideras, la revelación de ¿quién, hermano? Versículo 1. La revelación de Jesucristo. El propósito por el cual estudiamos la profecía es para conocer mejor a Cristo. No es para poder adivinar y poder decidir en qué fecha va a volver Cristo y cuándo va a ser el fin del mundo. No, la Biblia dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo. Estudiamos la Biblia para estudiar a Cristo. La Biblia dice aquí en versículo 3, dice, bienaventurado el que lee. ¿Cuántos quieren recibir una bendición? Pues si usted quiere una bendición gratis, la Biblia promete una bendición solo por leer el libro, solo por leer y que por oír las palabras de esta profecía hay una bendición. ¿Y sabe cuál es esa bendición, hermanos? Esa bendición es conocer mejor a Cristo. Y vamos a ver a través del libro de Apocalipsis, cada libro de la Biblia tiene un tema. El tema del libro de Apocalipsis, podríamos decirlo en dos palabras. Vemos de que en el libro de Apocalipsis Dios gana. Y por eso me encanta este libro, porque al leer este libro salimos con una idea principal: Dios gana. Dios gana. Y hermanos, aquí está Juan, está en esta isla, muchos ya conocen la historia, y aparece, versículo 9, en una visión. La Biblia dice, versículo 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Ahora vamos a recordar que a través de estudiar el libro de Apocalipsis, es muy importante dar atención a palabras como, parecido a, porque hay cosas en la Biblia que leemos mal y decimos, va a ser esto, y no, dice que va a ser como esto. Entonces veamos bien la Biblia ahí. ¿Qué fue lo que escuchó Juan en versículo 9? Tenemos que tomar clase de gramática, ¿verdad? Algunos. Dice, yo oí detrás de mí una gran, ¿qué? Una gran voz. No dice que escuchó una trompeta, dice que escuchó una voz como una trompeta. Les voy a dar otro ejemplo rápido, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Es muy importante para dar importancia a las veces que la Biblia dice cómo, y sabemos que no está diciendo literalmente, y si no dice cómo, pues suponemos que literalmente está pasando eso. En Hechos capítulo 2, aquí tenemos el momento cuando vino el Espíritu Santo por primera vez sobre los cristianos. Y en versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un estruendo? Es un gran ruido. Un gran ruido como de un viento recio que soplaba. Ahora, ¿dice ahí la Biblia que vino un viento, sí o no? No. Dice que vino un estruendo como de un viento. Hace poco mi esposa y yo encontramos en Megapaca una película de Pablo.
¿verdad? Y estuvimos viendo esta película de Pablo y ahí tenían el día de Pentecostés. Y el momento que entró el Espíritu Santo, ¿verdad? Las ventanas se abrieron y los papeles estaban volando y el pelo, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia. No vino un viento, vino un ruido como un viento, ¿ok? Entonces es un ejemplo de lo que vamos a ver en Apocalipsis. Hay que dar importancia. Si dice cómo, es cómo. Si no dice cómo, entonces literalmente es, ¿ok? Aquí viene Jesús, versículo 11, Apocalipsis 1, y dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Más adelante, en versículo 19, Jesús dice aquí: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. Y aquí vemos aquí las 3 cosas. Cristo aquí nos está dando el bosquejo del libro de Apocalipsis. A mí me gustan los bosquejos. Dice aquí versículo 19, escribe 3 cosas: lo que has visto. Eso sería el Cristo aquí, todopoderoso, resplandeciendo como el sol. Eso es lo que está viendo Juan ahorita. Él dice también: escribe las cosas que ya son. Y aquí tenemos en capítulos 2 y 3 las 7 iglesias que ahorita son. Y luego terminamos en versículo 19 con las cosas que han de ser después de estas. Entonces Cristo, a través de este libro, hermanos, nos va a revelar más de sí mismo. El propósito de este libro es para que aprendamos más de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué quiere Cristo? Eso fue el propósito por el cual Él se reveló a Juan. Mire versículo 13, dijo, mire lo que vio Juan. Dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora entiendan quién está escribiendo aquí. Aquí está Juan. Juan era el mejor amigo de Cristo aquí en la tierra. Juan era el discípulo más íntimo, más cercano al Señor. Por eso la Biblia lo llama el discípulo que Cristo amó. Y él era un compañero de Jesús, tenía una relación con Jesús. Pero esta vez, él mira a Cristo de una manera muy diferente. Él está viendo a Cristo de una manera que nunca lo había visto antes. Él está viendo ahora su manera divina, su aspecto glorioso y poderoso. Y hermanos, viene un día cuando tú y yo veremos a Cristo. No humilde y servidor como salen los evangelios. Lo vamos a ver como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a ver aquí entonces lo que sigue. Y, se mira muy bien ahí. Entonces, tenemos aquí el bosquejo. Lo que es, capítulo 1. Lo que ha sido, Cristo glorioso. Lo que es, capítulos 2 y 3. Pero vamos a enfocar esta noche en capítulos 4 al 22, que detallan los eventos después de la era de la iglesia. Capítulos 2 al 3... tenemos las cartas a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias literales. También eran 7 iglesias que representan todas las iglesias que jamás existen en el mundo. Nuestra iglesia es una de esas 7 iglesias. ¿Cuál seremos? Lea usted y decida. Yo creo que Nueva Vida es como esta iglesia. Pero también esas 7 iglesias son una línea de tiempo que representan la primera iglesia de Éfeso hasta la última iglesia que ahora es la iglesia de Laodicea, la época en que estamos viviendo nosotros. Y pues después de esta era de la iglesia, tenemos varios eventos que vemos aquí en capítulos 4 al 5.
tenemos el arrebatamiento de la iglesia. En capítulos 6 al 18 tenemos 7 años de tribulación. En capítulo 19 tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra. Capítulo 20 y tenemos el reino milenio, también tenemos el gran trono blanco. Y en los últimos 2 capítulos vemos la eternidad. El tiempo, donde el tiempo se acaba, ya no existe el tiempo. Entonces esto va a ser nuestro bosquejo para nuestro estudio. Aquí podemos ver una línea de tiempo un poco. Yo sé que la letra quizás es muy pequeño para todos. Entonces aquí lo expandí un poco para que puedan ver la primera parte. Tenemos la crucifixión de Jesús en los evangelios, la ascensión de Jesús al final de los evangelios, al principio del libro de Hechos. Luego, después de eso, tenemos la era de la iglesia. Eso es lo que estamos nosotros ahorita. Y eso vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Después de eso tenemos el rapto o el arrebatamiento, el secuestro de la iglesia en capítulo 4. En los siguientes capítulos hablan de esos 7 años de tribulación. Después de esos 7 años tenemos lo que se llama la segunda venida de Cristo. En el rapto Cristo solo llega hasta las nubes, no pone las plantas de su pie en la tierra, llega a las nubes, nosotros nos reunimos con Él en las nubes y después subimos todos al cielo, solo los cristianos. Después nosotros nos escapamos de estos 7 años de tribulación hasta que tenemos la segunda venida de Cristo. Cristo vuelve a la tierra con sus ángeles y con nosotros. Y volvemos a pelear la última batalla, bueno, la penúltima batalla, mejor dicho, en Apocalipsis capítulo 9. Luego de eso, tenemos aquí, tenemos el reino milenio, 1000 años, donde reinaremos con Cristo otra vez en la tierra, por 1000 años, en un mundo perfecto, sin la maldición del jardín de Edén. La gente van a volver a vivir muchos años, van a volver a todos los animales otra vez a la tierra, los dinosaurios, los mamuts, todo eso. La tierra va a volver como fue en el principio. Luego, después de eso, tenemos el último juicio, el gran trono blanco, donde los pecadores están echados del infierno al lago de fuego. Y nosotros reinamos en un nuevo cielo y en una nueva tierra con Cristo para siempre. Esto es nuestra línea de tiempo y hay 3 lugares en la Biblia donde mayormente vemos esto: el libro de Apocalipsis, Daniel capítulo 9 y Mateo capítulo 24, ¿ok? Entonces esos son los libros que vamos a estar estudiando, ¿ok? Ahí otra vez está la línea de tiempo que puede ver. Y esta línea lo sacamos directamente de la Biblia, poniendo todas las piezas como una rompecabezas para entender cómo serán estas cosas. Pues el primer evento, hermano, y esto es lo que vamos a hablar esta noche, solo de un evento vamos a hablar acerca de el arrebatamiento. El arrebatamiento es una palabra muy larga, con que yo me enredo mucho, y es la definición que da la Biblia a la subida sorpresa de todos los cristianos de la tierra al cielo. La subida sorpresa que todos los cristianos tendrán de la tierra al cielo. Hermanos, este es el siguiente evento que estamos esperando en la línea de tiempo. Ya todo lo demás que ocupa pasar ya ha pasado. No estamos esperando más. No va a venir el anticristo primero, no va a venir el fin del mundo primero. El primer evento que estamos esperando es este arrebatamiento. Ahora, hay muchas personas, aunque no lo crean, muchos cristianos que niegan el arrebatamiento. Satanás no quiere que la iglesia cree en el arrebatamiento. Y la mayoría de personas que no toman la Biblia literal, o sea, ellos toman una interpretación dramática, una interpretación alegórica de la Biblia, igual como lo hizo San Agustín,
con muchas doctrinas, igual como lo hizo Origen. Muchos de los que llamamos los padres de la iglesia, bueno, no son mis padres, porque eran, ¿cómo se dice?, heréticos, ¿verdad? Apóstatas, negaban muchas cosas porque negaban una Biblia literal. Y para poder creer y aceptar esta línea de tiempo y estos eventos, es importante que usted crea la Biblia de una forma literal. Si la Biblia dice que el mar se va a convertir en sangre, es que se va a convertir en sangre. No es que va a parecer a sangre. Si la Biblia dice que la luna se convierte en sangre, no es que va a parecer a sangre, va a ser sangre. Y hay cosas que van a ser difíciles de tragar en el libro de Apocalipsis, pero es la única manera y la mejor manera de interpretar la Biblia de una manera literal. Un pastor una vez me dijo: Joseph, te voy a dar un consejo. Solo tome la Biblia literal y todo te va a ir bien. Y yo trato de seguir ese consejo. Solo tome la Biblia literal. Crea lo que dice. Dios dijo lo que dijo y ya está dicho y yo lo voy a aceptar. Amén. Pues, ¿qué es el arrebatamiento entonces? Vemos aquí el arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4. Vayan conmigo ahí en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 4. Aquí tenemos algo muy parecido al arrebatamiento, ¿ok? La Biblia dice aquí en capítulo 4, después de esto, ¿después de qué? Después de las 7 iglesias. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, noten las similaridades con este texto. Vayan también conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Vemos algo muy parecido con lo que está pasando aquí con Juan. Lo mismo que describió Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice aquí la Biblia, ¿lo tienen? Digan amén. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con ¿qué? Con trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. De ahí sacamos esa palabra. Algunos usan la palabra rapto, es lo mismo. Arrebatados, secuestrados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note las similaridades aquí entre este rapto y lo que experimentó Juan. Ambos experimentaron una voz del cielo, ambos experimentaron una trompeta y ambos experimentaron el subir acá, dijo esta voz a Juan. Y aquí en 1 Tesalonicenses 4 vemos de repente la iglesia subiendo al cielo. La palabra eclesía es una palabra griega que significa asamblea llamada a salir. Una asamblea llamada a salir. ¿Salir de qué? Bueno, salir del mundo, salir para ganar almas. Pero en este momento ya no seremos una asamblea llamada a salir, seremos una asamblea llamada a subir, amén. A subir al cielo con Cristo. Sube acá, dice aquí en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, vamos a ver aquí entonces un poco más de este arrebatamiento. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 51. Vamos a explicar lo que la Biblia dice acerca del arrebatamiento. 1 Corintios 15, ¿lo tienen? Miren al versículo 51. Dice aquí: he aquí yo os digo un misterio, o sea, algo difícil de entender. O sea que mucha gente lo van a entender mal, y ha sido así. Mucha gente lo han regado, mucha gente se han confundido, porque la mayoría de nosotros somos poco sonsos, ¿verdad? He aquí os digo un misterio, algo difícil de entender. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir antes de ir al cielo. Hay algunos que van a ir vivos. ¿Cómo va a pasar eso, hermano Joseph? Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Aquí hablando otra vez de este rapto. La palabra griega ahí es arpazo y literalmente significa secuestrado, tomado de sorpresa, o sea, sin aviso, sin tiempo para planearlo. Hermanos, Cristo viene pronto. Puede ser cuando usted se está bañando. Qué raro sería eso, ¿verdad? Podría ser cuando usted está haciendo sus tareas. Seminaristas, Cristo podría venir antes de su siguiente examen. Dicen, sí, por favor, venga Cristo, ¿verdad? Jóvenes, Cristo podría venir antes de que usted se case. Entonces, pónganse pilas, ¿ok? Cristo podría venir en cualquier momento. Y en ese momento la Biblia dice, al batir de un ojo, seremos llevados con el Señor al cielo. Seremos transformados. No habrá pecado y estaremos con el Señor en el cielo. ¡Qué glorioso día eso será! Ahora, después de la tribulación, ¿alguna vez se ha preguntado, qué tal Cristo venga ahorita? Dicen, ¿no? Yo recuerdo que leí por ahí, supuestamente de los 8 billones que hay en el planeta, supuestamente lo más probable es que si Cristo vendría ahorita, unos 2 billones, a lo mejor, irían al cielo por más. De los 8 billones, unos 2 billones. ¿Se ha preguntado usted qué van a decir la gente cuando 2 billones de personas desaparecen? Yo creo que por eso la tele y Hollywood están sacando ahora muchas películas de los aliens, los extraterrestres, que arrebatan a las personas y les chupan el cerebro y todo esto. Y yo creo que cuando desaparecemos van a aparecer y decir, fueron los aliens, se los llevaron, ¿verdad? O algo así, pero van a tener una explicación con todos los cristianos desaparecidos. Después de esto, hermanos, viene lo que la Biblia llama la tribulación. Vamos a hablar de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación van a ser 7 años de horribles juicios contra nuestro planeta. En el libro de Daniel, capítulo 9, es llamada la semana septuagésima o la semana número 70 de Daniel, y vamos a hablar de eso en un momento. También Jeremías 30, versículo 7, lo llama el tiempo de angustia para Jacob. Y muchas veces, más de 100 veces en la Biblia sale con el nombre el día del Señor. ¿Por qué Dios manda la tribulación? Número 1, para juzgar al mundo por sus pecados, para mostrar al mundo de verdad quién es Satanás. Muchas películas están mostrando hoy que la brujería y la magia es algo bonito, es algo macizo, es algo interesante, es algo inocente. Vamos a ver quién de verdad es Satanás durante esos 7 años. Vamos a ver cuál recompensa Él da. También estos 7 años son un tiempo para dar un chance más a Israel para cumplir lo que ellos han fallado. Israel es el pueblo elegido de Dios. Y hay muchos que piensan que no, Dios ya votó a Israel, la iglesia ha reemplazado a Israel, y así no es. Nosotros solo estamos de sustituto, ¿verdad? Por la rebeldía de Israel, Israel está en pausa, pero cuando Dios nos saca a nosotros, ¿quién va a quedar de testigo? Israel, los inconversos. Y van a haber 144,000 que reciben a Cristo y testifican, y van a cumplir lo que fallaron a hacer al principio, y es llevar el evangelio a todo el mundo. Por eso estamos nosotros en este paréntesis, mientras ellos están en tiempo, ¿verdad? En descanso. También, hermanos, estos 7 años de Apocalipsis, número 7 representa compleción o lo máximo. Representa un chance más para que Dios da a todos un chance de recibirlo a Él. Muchos solo se enfocan en lo feo de Apocalipsis, en lo feo de la tribulación. Pero, hermanos, es un tiempo de gran misericordia. Dios va a mostrar por 7 años a los que se están metiendo si niegan a Él. Por 7 años les va a dar tiempo de arrepentirse y va a ir aumentando poco a poco las maldiciones, las plagas, rogando por favor, no sigan por este camino hasta que al final
todos los que terminan yendo al cielo, al infierno, no vamos a sentir mal por ellos, lo siento. Usted y yo no sentiremos mal, porque diremos, ellos tuvieron 7 años, tuvieron todas estas cosas y aún así decidieron rechazar a Cristo. Son 7 años de misericordia. Dios tiene un reloj de tiempo para Israel. Y este reloj de tiempo lo vemos aquí en Daniel capítulo 9. Vayan ahí conmigo rápido, porfa, Daniel 9. Ahora, hermano, esto es muy profundo. Entonces no nos vamos a meter todos. Si usted dice, pero hermano, tengo unas preguntas. Después del culto podemos quedar aquí hasta la medianoche y hablar de Daniel capítulo 9. ¿Ok? Pero con mucho gusto. Daniel 9, vamos a explicar brevemente aquí este reloj de tiempo que Dios tiene para, ¿quién? Israel. Tú y yo no somos parte de este reloj. Daniel aquí está en cautiverio, Daniel es un judío, está escribiendo esto para los judíos. Y aquí tenemos este reloj de tiempo. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice aquí la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto va a pasar en 70 semanas. Ahora usted dice, hermano, yo no soy tan inteligente, pero han pasado más de 70 semanas desde Daniel hasta ahorita. ¿Okay? Hay que entender algo, hermanos. En hebreo, ¿okay? En el idioma hebrea, no existe la palabra semana, no existe. Pregunte a un hebreo, ¿cómo se dice semana en hebreo? Y ellos van a decir 7. Así dicen. ¿Cuándo va a venir a mi casa, Rodrigo, a comer? En 2 7 llego, o en 3 7. Solo faltan 4 7 para vacaciones, un grupo de 7. Eso significa entonces, en español se traduce la palabra semana. ¿Okay? Pero significa grupo de 7. Aquí Daniel está hablando de años. Si lee todo el capítulo, el contexto es años. Entonces concluimos que cada semana es un grupo de 7 años. 70 grupos de 7. En otras palabras, 70 por 7 serían 490. 490 años para que se cumplan esas cosas que vimos. Y esto sí es cierto. Y vamos a ver cómo se cumplió esto en 490 años. ¿Okay? Primero, las primeras 7 semanas, 7 grupos de 7, son 49 años. Eso es el tiempo que tomó desde Daniel hasta que se dio el orden. Mire aquí conmigo, el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén, ¿quién dio la orden para edificar a Jerusalén? Fue el rey Artajerjes, ¿okay? En Nehemías capítulo 2, 49 años después. Se cumplió esa profecía. Ok, vamos bien. Veamos la segunda entonces. Vamos a ver si la segunda se cumplió también. Miren aquí, 62. Mire ahí versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Sabe qué? Si usted calcula dentro del tiempo que se dio la orden para edificar el templo, hasta que murió Mesías, ¿saben cuántos años fue? Adivinen, 62 por 7, 434 años. ¿Qué más hizo la Biblia, verdad? Nunca se equivoca. Estas profecías se cumplieron. Ahora, después de hay una pausa. Igual como en muchos partidos de pelota, ¿verdad? Dicen tiempo, y paran el reloj. ¿Y cómo es que paran el reloj? Cuando paran el reloj, no es que el reloj para por todo el mundo. El reloj para por ese grupo de gente en el partido. Entonces, como estamos tratando con Israel, después de la crucifixión de Mesías, después de que Israel mató a su rey, Dios dijo, bueno, ustedes ya no me sirven por un rato, mejor voy a usar la iglesia. Está en pausa Israel, solo falta entonces, hermanos,
Solo falta un grupo de 7, o sea, 7 años más. Aquí vemos 483 años por todo, desde aquí de Daniel hasta la crucifixión de el Mesías. ¿Okay? Dios pausó su trabajo con Israel y ahora sigue con la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo, de un reloj, ¿verdad? En un partido que lo paran y el árbitro dice tiempo y el reloj para, no por el mundo, pero por ese grupo de gente. Israel, su tiempo está en pausado, esas 70 semanas están en pausa. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas semanas faltan? Solo falta, según la Biblia, una semana. Y esa semana, ese grupo de 7, son los 7 años del Apocalipsis. Cuando Dios otra vez dirá ti, y otra vez Israel vuelve a tener 7 años más para cumplir lo que se dice aquí en Daniel capítulo 9. ¿Quién no lo entendió? Ok, están mintiendo, creo, ¿verdad? Es poco complicado, pero vamos a seguir aquí entonces. Quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué, y con esto terminamos, por qué creemos en un arrebatamiento pretribulacional? Uy, hermano, qué palabrotas, ¿ok? O sea, ¿por qué creemos que Cristo nos va a sacar antes de la tribulación? Hay muchos cristianos. Yo tengo hasta familiares, quien amo y que ellos se van a ir al cielo, pero ellos creen o que vamos a estar por la mitad de la tribulación, o creen que esto es lo peor, hasta el final de la tribulación. Qué feo eso. Y que a nosotros también nos va a tocar pasar por esos 7 años. Y hermanos, vamos a dar 7 razones de por qué, según la Biblia, no creemos en eso. Razón número 1, porque en Apocalipsis capítulo 4, claramente se indica que los eventos futuros ocurren después de la era de la iglesia. Vuelvan ahí a Apocalipsis capítulo 4. Ahí otra vez la Biblia no dice mientras pasan estas cosas, no. Versículo 1, capítulo 4 dice después de esto. Mire, o sea, ¿después de qué? Después de las iglesias. Ya no están las iglesias. Si no, diría mientras mire esto. No dice eso. ¿Ok? Razón número 2. La palabra iglesia no vuelve a ocurrir jamás. Después de la iglesia en la Odisea, de capítulo 3, tenemos las 7 iglesias y de repente desaparece la iglesia. No vemos la iglesia mencionada todo el libro de Apocalipsis hasta el último capítulo, versículo 16, al final del tiempo. Y la ausencia de la iglesia desde capítulo 4 hasta capítulo 22, da una buena indicación de que la iglesia no está presente durante este tiempo. Razón número 3, ya lo dijimos, Dios levanta 144,000 judíos convertidos, son israelitas. Dígale a los testigos de Jehová, esos no son cristianos, son judíos, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Efraín. ¿Ok? Son judíos que Dios levanta para hacer y terminar su obra. Ahora pregunta, ¿por qué Dios ocupa a esta gente si está todavía la iglesia? Si estamos nosotros, no ocupamos a ellos, ¿ok? No tiene sentido. Razón número 4. Razón número 4, la iglesia de la Odisea no indica un tiempo de tribulación o persecución. Vayan conmigo un capítulo atrás, capítulo 3. Apocalipsis 3, la última iglesia que se menciona, la última época de la iglesia. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico. ¿Usted cree que los cristianos van a estar diciendo, yo soy rico durante la tribulación? No. Dice aquí, no tengo necesidad
Cristo le dice, no hombre, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos fueron criticados por estar demasiados tibios. Hermanos, estudien la historia. Cuando hay tribulación es cuando más caliente está la iglesia. Una iglesia tibia indica una iglesia cómoda. Una iglesia con asientos acolchonadas. Una iglesia con reuniones en Zoom para verlo desde su casa en pijamas. Una iglesia con data show y ventiladores. No una iglesia en persecución. No una iglesia escondida, con miedo de que nos van a cortar la cabeza. Así no están la mayoría de iglesias en el mundo. Ahorita estamos en una época donde muchas iglesias están cómodas, tibias, tranquilas. Eso no indica la gran tribulación. Los cristianos en ese tiempo van a sufrir bastante. Los que aceptan a Cristo después del arrebatamiento. Razón número 5 aquí. Isaías capítulo 24, versículo 6. Por tiempo, bueno, vamos a ir ahí rápidamente. Vayan conmigo. Isaías 24. Isaías escribió bastante del día de Jehová. Isaías 24, versículo 6. Gracias por su tiempo, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice aquí, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La mayoría de personas durante la gran tribulación van a morir. Todos los incrédulos durante la tribulación van a morir. Hay unos pocos que van a sobrevivir que aceptaron a Cristo después del rapto. Perdieron el arrebatamiento, pero Dios les da chance de arrepentirse. Y hay algunos pocos que reciben a Cristo y se escapan la muerte del anticristo. Y ellos son los que entran vivos al nuevo milenio. ¿Ok? Pero si ellos no entraran, si todos somos arrebatados al final de la tribulación, una pregunta. Entonces, ¿quiénes son los que sobreviven, entran al milenio, se casan y tienen hijos? Lea Isaías capítulo 14 y 16. Hay un montón de niños naciendo. Tú y yo no vamos a tener niños, vamos a ser como los ángeles. Entonces, ¿quién sobrevivió? Eran los que recibieron a Cristo. Pero si ellos con nosotros ya se fueron al cielo al final, no habría nadie. Haga esa pregunta a los que no creen en el arrebatamiento pretribulacional, no van a poder dar una buena pregunta, porque están equivocados, ¿ok? Razón número 6. Razón número 6. El Espíritu Santo va a ser removido de la tierra antes que venga el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, vayan ahí. Una pregunta, hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo ahorita? Está en mí, está en ti, está viviendo dentro de cada creyente. Pero segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7 es muy claro. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo el misterio de la iniquidad? El Espíritu Santo. ¿Quién está deteniendo el caos y la destrucción del mundo? El Espíritu Santo. Pero mire al versículo 7, hasta que Él a su vez sea quitado en medio. Y entonces, o sea, después de ser quitado el Espíritu Santo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, conocido como el anticristo. Entonces, el anticristo no vendrá hasta que el espíritu se va. Y si el espíritu no se va hasta que nosotros vayamos al final, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo aquí sufriendo todo eso? Él no va a permitir eso. No tiene sentido. ¿Okay? Veamos la última razón y otra vez ya lo dijimos. El arrebatamiento pretribulacional es la única interpretación que se puede concluir si uno interpreta las historias
la gramática y el contexto de una manera literal. Yo he estudiado, hubo un tiempo donde yo dudé. Y yo pensé, no hombre, quizás es cierto que vamos a pasar por esto. Y me puse a estudiar, saqué como 10 libros de la biblioteca y me puse a leer y a leer y a leer la Biblia y un montón de cosas. Y al final me di cuenta, para aceptar el hecho de que vamos a pasar por la tribulación, hay que cambiar muchos versículos. Hay que negar lo literal que dicen muchas palabras. ¿Okay? Entonces, hermanos, para concluimos con esta frase aquí. El arrebatamiento puede acontecer en cualquier momento. Esa es otra razón. Sabemos que el momento que comienza esos 7 años de tribulación, solo van a ser 7 años. No van a ser 8 ni 9, van a ser 7. Entonces, si Cristo no nos va a sacar hasta el final de los 7, ¿por qué la Biblia dice que nadie sabe la hora? No, hombre, todos vamos a saber. No, después de los 7 años, ahí viene Cristo. Pero no sabemos la hora porque el rapto, el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Significa que puede pasar en cualquier momento. No significa, hermanos, necesariamente que va a pasar pronto. Y lo siento decir eso. Pablo, ¿verdad? Dijo, Cristo vendrá pronto. Y eso fue hace 2000 años. Entonces, depende en su definición de pronto. ¿Okay? Pero sí significa que Cristo puede venir en cualquier momento. Puede imaginar conmigo un hombre, ¿verdad? Que está con una bomba. Y la bomba está a explotarse en cualquier momento. Y no sabemos cuándo. Puede ser en 3 segundos. Puede ser en 5 horas. Pero lo que sí sabemos es que va a explotar. Hermanos, así es la venida de Cristo. En la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe día, ni la hora, ni los ángeles, ni Cristo sabe la hora, solo el Padre. Qué interesante eso. Es inminente su venida. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 1. Usted lee esos versículos ahí. Pablo está ayudando a los cristianos que están preocupados, pensando de que Cristo no vendrá pronto. Y Pablo le dice, no crean esa mentira del diablo. Cristo puede venir a cualquier momento. No crean que falta mucho, no crean que podemos saber cuándo Él viene. Él puede venir en cualquier instante. Si quiere apuntar la cita, Mateo 24, versículo 14, nos dice que no sabemos cuándo vendrá Cristo. Hermanos, no crean a esa gente en la tele que dicen, yo tuve una visión y Cristo va a venir en tal año o tal hora. O sea, ¿usted es más creído, mejor que la palabra de Dios? No lo creo. Cristo dijo que nadie sabe cuándo Él vendrá. Vamos a leer uno de estos últimos versículos, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. El arrebatamiento, hermanos, es algo que anticipamos. La tribulación no es algo para anticipar. Eso no me da esperanza. Eso no me da alegría pensar en eso. Pero el arrebatamiento pretribulacional, el arrebatamiento bíblico, sí. Dice Tito 2:13, en este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente. Estoy leyendo aquí. Estoy aquí. 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, tenemos una gloriosa, una bendita esperanza. Yo espero que Cristo venga pronto. Ojalá venga pronto. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una gran esperanza que tenemos ese día cuando Cristo vendrá a sacarnos de esta tierra. Segunda de Juan, capítulo 3. Y con esto vamos a terminar. El último versículo. Vayan conmigo aquí, por favor. Segunda de Juan, capítulo 3. Aquí está la aplicación de nuestro estudio esta noche. Segunda de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. No seremos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Se purifica. Así mismo, así como Él es puro. Hermanos, sabiendo que Cristo viene pronto, me anima a purificarme. Me anima que cuando Él venga, que haya limpia la casa, como dicen con los niños cuando los dejan los padres, le dicen: voy a volver en unas horas, tenga limpia la casa. Yo quiero que cuando Cristo venga, Él me halle puro. Él me halle fiel, Él me halle con un buen testimonio, Él me halle haciendo lo que debo de hacer. Y yo espero que usted también quiera purificarse, esperando el arrebatamiento de los santos. Vamos a orar. Todos puestos de pie, por favor, ojos cerrados.